73, TV Claro, canal 43. Telesucesos Quito, bienvenidos. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa. En los próximos minutos nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez a propósito del nuevo conflicto de orden constitucional, político, legal. Ya lo vamos a analizar, el Consejo de Participación. Primera página del diario El Universo, brevísima referencia de los titulares principales. Paso fronterizo por San Lorenzo se efectúa sin control migratorio. José Francisco Ceballos, el presidente del Barcelona, si incumplen compromisos, también lo hará Barcelona. Vía libre en el Partido Social Cristiano para la candidatura de Cynthia Viteri. Salsero, el restaurante que lleva los sabores del país a Holanda. Y anoche la Liga Deportiva Universitaria ganó en el puerto principal al Barcelona. Gracias a su sintonía, volvemos con nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Antonio Rodríguez Vicens. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Gracias a su sintonía, les recordamos que esto se retransmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, TV Claro Canal 43. Somos Telesucesos. La poco quizás atractiva pero inevitable y acaso necesaria tarea evaluatoria del Consejo de Participación Ciudadana es motivo de un nuevo conflicto en este país. El país donde todos hablan de acuerdos y hasta consensos, pero donde nadie parece ceder ni un centímetro de su espacio. Puede ocurrir en cualquier escenario, en las calles, por ejemplo, donde fácilmente un desconocido con el celular en la oreja lanza el carro para que otro no pase. Mucho más y peor cuando de por medio está en juego el poder que durante 10 años convirtió al país en una hacienda de color verde y sin importar que hay quienes piensan distinto y seguramente mejor. El Consejo de Participación Ciudadana, cuya existencia y facultades fueron aprobadas en consulta popular, empezó a hacer lo suyo, o sea, una evaluación y rectificar las acciones del anterior organismo. Pero una nueva Troya ha empezado a arder. Arde el juez de un cantón remoto que pretende ordenar al Consejo. Arde un asambleísta correísta que apela a la Corte Constitucional. Arde el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Arde el defensor del pueblo que durante varios años vegetó en silencio pese a la enorme responsabilidad y cargo que le dio justamente el correísmo. Con el celular en la oreja, todos pretenden lanzar el carro contra la democracia. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. A partir de este momento, 8 de la mañana con 4 minutos, nos honra con su presencia el doctor Antonio Rodríguez Vicens, constitucionalista, analista, jurista de este país. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir aquí a esta entrega semanal periodística. Vayamos directo al grano. ¿Cuál es su visión de este nuevo conflicto que aparentemente ha estallado entre la Corte Constitucional y todo el mundo, o todo el mundo contra la Corte Constitucional? Doctor, buenos días. ¿Contra la Corte Constitucional? Contra el Consejo de Participación. Gracias, un saludo cordial. Muy amable. Usted conoció por unas entrevistas que me hizo
opinión sobre la consulta popular. Sostuve que mi criterio era inconstitucional, que era una ratificación de los procedimientos del correísmo, exactamente lo mismo, utilizando los anexos para modificar las leyes cuando no hay facultad para ello, y que tenía un claro tinte político: eliminar a Correa, de por medio la reelección indefinida, hecho con el que estuve totalmente de acuerdo, porque en un país como el nuestro una reelección con instituciones tan débiles no es beneficiosa, y captar las posiciones en los organismos máximos de control del Estado. Pero la consulta se dio y los ecuatorianos se pronunciaron, y se pronunciaron a favor. En el caso concreto del Consejo de Participación Ciudadana, aceptó que este organismo se integre transitoriamente y que tenga la facultad de revisar las actuaciones de los funcionarios designados por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y, eventualmente, si encuentra que sus actuaciones no han sido correctas o eficientes, destituirlos. Esas son las facultades del actual Consejo de Participación Ciudadana. Facultades aprobadas en la consulta. En la consulta popular. Añada a eso que en la Constitución se establece muy claramente cuáles son los funcionarios designados por el Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera que las normas sobre las que debe actuar el Consejo de Participación Ciudadana son muy claras. No tengo yo absolutamente ninguna duda. La consulta popular y la norma constitucional de cuáles son los funcionarios cuya actuación debe ser revisada. Eso es lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Funcionarios como cuáles, doctor? ¿Todos? ¿Parte? ¿Qué porcentaje? Ahí viene el conflicto. Es que no hay conflicto. ¿Ya, doctor? Porque la Constitución establece quiénes son los que pueden ser sustituidos porque fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y abusando de la paciencia, por favor, de los oyentes, voy a leer lo que dice en cuanto a los nombres de los funcionarios la Constitución. Artículo 208. Designar al Procurador General del Estado, a los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, al fiscal general del Estado, al Contralor General del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y a los miembros del Consejo de la Judicatura. 9 funcionarios de altísimo nivel. Si eventualmente el doctor Yal se reniega a salir de su cargo, está yéndose contra la consulta popular, el pronunciamiento ciudadano y lo que dice la Constitución. ¿Lo mismo el defensor del pueblo? Y lo mismo el defensor del pueblo. Ellos tienen que acatar la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, nos guste o no nos guste. En defensa de ellos sale un juez de Balsas, del Oro. Esa es la manipulación que hemos vivido y seguimos viviendo de la función judicial, y el principal responsable de esta verdadera prostitución de la función judicial. ¿Prostitución? Sí, prostitución, puedo ratificarle analizando mi criterio, es el doctor Yal, quien ha manipulado la función judicial en función de sus intereses, no solamente personales, sino políticos, y ha sido uno de los funcionarios correístas más nefastos para el país. La calificación que usted da es bastante dura, doctor. Prostitución. Cuando alguien se vende por un cargo y se somete a las instrucciones inconstitucionales, ilegales y hasta inmorales, ¿cómo se le puede llamar?
Y la función judicial lamentablemente ha estado sometida al Consejo de la Judicatura, dirigido por el doctor Yal, que violando la Constitución, violando la ley, ha intervenido, recuerde lo de meter mano en la Administración de Justicia, ha intervenido y ha ordenado a los jueces como le ha dado la gana. Y los jueces mediocres, seleccionados por el propio Consejo de la Judicatura, sancionados por el propio Consejo de la Judicatura, evaluados por el propio Consejo de la Judicatura, para conservar el cargo, aceptan las imposiciones y se venden. ¿La alternativa es que se pronuncie la Corte Constitucional, doctor? La alternativa es el cumplimiento de las normas. Hubo una consulta popular, hay una norma constitucional, y los funcionarios deberían aprender a acatar esas normas. ¿Qué es lo que impide que el doctor Yal salga? ¿Qué es lo que hay por atrás, doctora? Eso es lo que yo quisiera preguntar. No soy yo quien debe dar la respuesta, pero sí usted y yo podemos preguntar. ¿La Corte Constitucional ha sido invocada en este conflicto, doctor? Bueno, la Corte Constitucional ha sido uno de los organismos también manipulados. ¿Y que puede ser evaluada? Entregados, está absolutamente devaluada. Sus miembros actúan en función de los intereses del poder, precisamente para conservar los cargos. Pero yo personalmente no tengo ninguna esperanza de una actuación digna, correcta y ceñida a las normas constitucionales de la Corte Constitucional. Pero si ese es el camino para solucionar los problemas, ojalá se dé y pronto. ¿Una Corte Constitucional que puede ser evaluada también por el Consejo de Participación? ¿No? No. Entre los organismos designados por el Consejo de Participación Ciudadana no está la Corte Constitucional y por tanto no puede ser evaluada. He leído ante usted los funcionarios cuya designación es del Consejo de Participación Ciudadana según la Constitución, y ahí no consta la Corte Constitucional. Quizás un pronunciamiento consecuentemente de la Asamblea, porque el doctor Yal dice que el Consejo de Participación podría convertirse en una suerte de mini Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo que se ha convertido él en la Administración de Justicia? En el dictador, que es mucho más grave. Él ha hecho y deshecho de la Administración de Justicia, sigue haciendo y deshaciendo. ¿Cuáles son los intereses que está defendiendo? Eso es lo que hay que preguntar. Hay honestidad en el manejo de los recursos públicos ingentes que ha recibido el Consejo de Participación Ciudadana de la Judicatura. Yo lo puedo decir como abogado. Respecto a los jueces, ha habido una manipulación permanente, constante, una injerencia antiética, violatoria de la Constitución, de las normas legales, con jueces que se someten y que renuncian a su independencia, atentando contra los derechos de los litigantes. De tal manera que el doctor Yal lo que está haciendo es defender su feudo. ¿Por qué lo defiende? Eso habrá que averiguar. ¿Estamos frente consecuentemente a un nuevo conflicto de orden político, doctor Rodríguez? Espero que no haya más conflictos. Pero en todo caso el Consejo de Participación Ciudadana en transitorio, más allá de mis observaciones, tiene que cumplir la función que la consulta popular, con el pronunciamiento mayoritario, ampliamente mayoritario de los ciudadanos, le dio. En la presencia del doctor Antonio Rodríguez Vicens, constitucionalista, a propósito de este nuevo conflicto que se planteó en los últimos días y prácticamente en las últimas horas, entre el Consejo de Participación aprobado durante la consulta popular y todo lo que es de dominio público. ¿Qué hacemos con el juez de Balsas, doctor? Porque hay una actuación consecuentemente de la justicia, aunque sea un juez desconocido, pero la justicia ha entrado en ese conflicto. Habría que analizar si tiene facultades para hacerlo, primero. Y segundo, no recordemos que es un subordinado del doctor Yal, que es uno de los elementos del conflicto. Yo puedo designar a mi empleado, que obedece a mis órdenes, a mis intereses, que entre en el conflicto.
Eso es lo que ha hecho el doctor Yal. ¿El Consejo de Participación podría destituir, por ejemplo, a ese juez? No tiene facultad para hacerlo. Tendría facultad el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, pero lamentablemente el Consejo de la Judicatura tiene intereses concretos, muy concretos en este momento, ya que están defendiendo sus miembros los cargos. También ha sido invocada una de las comisiones legislativas que podría llamar al Consejo de Participación y tomarle cuentas en este momento. ¿Y por qué no le tomaron cuentas durante 10 años del abuso, del atropello al Consejo de la Judicatura? ¿Por qué se negaron al juicio político al doctor Yal cuando es evidente lo que ha hecho? Voy a dar un ejemplo. La ley establece que ningún miembro del Consejo de la Judicatura puede intervenir en las actividades propias de los jueces ni en la elaboración de sus providencias. Eso dice expresamente la Ley Orgánica de la Función Judicial, artículo 123. ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? A través de un subordinado, un simple empleado, envía a los jueces un oficio ordenándoles que en los juicios procedan de tal manera y les manda inclusive el texto de las providencias que deben dictar. Eso es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura. Qué grave, doctor. Gravísimo. Y lamentablemente el país y los medios de comunicación han tomado muy claramente conciencia del grave problema que el Consejo de la Judicatura, dirigido por el doctor Yal, creó en la función judicial. Pero eso es lo que ha hecho el doctor Yal. Y el doctor Yal debería ser uno de los primeros en haber sido eliminado de entre los funcionarios del correísmo, porque ha sido uno de los más nefastos, uno de los más negativos. Como que resulta oportuno, doctor, y con todo respeto en este punto también consultar el criterio a través de la línea telefónica del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. El doctor Ramiro García nos está atendiendo, ha tomado nota de las expresiones del doctor Antonio Rodríguez y queremos consultarle. ¿Hay que salir en defensa del Consejo de Participación Ciudadana transitorio? ¿Hay que pedirle que se detenga ese consejo? ¿Quién mismo tiene la razón en todo esto? Un criterio muy importante, doctor Ramiro García. Buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días, doctor Rodríguez, y un saludo para todos los oyentes. Yo creo que efectivamente los grandes cambios se están produciendo hoy por la vía del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de si podemos tener algún reparo sobre temas muy puntuales y secundarios, pero en las líneas gruesas, evidentemente estamos de acuerdo. La actuación del Consejo de la Judicatura ha sido realmente impresentable. Creo que, como dice el doctor Rodríguez, deberían ser de los primeros en salir, y creo que el Consejo de Participación Ciudadana va por esa línea. Y creo que lo está haciendo adecuadamente. El mandato ciudadano expresado en las urnas en febrero de este año es muy claro y va hacia una dirección de cambio. ¿Cambio de qué? De toda esa institucionalidad generada por el correísmo, que realmente desinstitucionalizó a los entes de control. Porque la institucionalidad no solamente implica contar con autoridades en cada institución, sino sobre todo garantizar los contenidos materiales y para que esas instituciones puedan actuar conforme las funciones que la Constitución y la ley les otorgan. Y estos cuestionamientos, doctor, estas amenazas inclusive de fiscalización al propio Consejo Transitorio, ¿qué hacer con eso? Mire, primero tenemos que ver desde dónde vienen estas amenazas, y vamos a ver que es desde los sectores más descalificados de la Asamblea, aquellos sectores que no representan a nadie. Vemos, por ejemplo, a la asambleísta Buendía, que está amenazando con iniciar un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Exacto. Después de que su esposo fue miembro de la comisión del Consejo de Participación Ciudadana anterior y que justamente fue cesado por mandato popular.
Entonces, a mí me parece no solo impropio, sino hasta ridículo, ¿no?, que se proponga ahora un juicio político contra el Consejo de Transición. Yo veo este juicio político anunciado como prácticamente imposible. Creo que la Asamblea ya bastante daño se ha hecho a sí misma con no asumir su rol fiscalizador durante todo este tiempo. Ellos debieron haber dado paso ya al juicio político al señor Yalc y debieron haber mandado a todos los vocales del Consejo de la Judicatura, principales y suplentes, a su casa. Eso es lo que deberían haber hecho. Sin embargo, vemos que hay un reagrupamiento de ciertos sectores del correísmo con ciertos sectores del morenismo. Hoy lo que tendríamos que preguntarle al presidente Moreno es, bueno, ¿usted está detrás de esto o no? ¿O el presidente Moreno no tiene control total sobre su bloque legislativo? Eso es algo que políticamente deberíamos cuestionarnos y deberíamos preguntar públicamente. Si mal no entiendo, doctor Rodríguez, consecuentemente, ¿estamos frente a un problema de orden político más que constitucional y legal? Doctor García, por favor. Perdón, como dijo el doctor Rodríguez, yo pensé que era el doctor. No, le consultaba, doctor, frente a esto, consecuentemente, para darle un sentido y una especie de conclusión, ¿es este un problema de orden, por lo visto, más bien político antes que jurídico? Sí, jurídicamente yo creo que el tema está claro. Jurídicamente hay un mandato ciudadano, jurídicamente hay un ejercicio de democracia directa que debe respetarse, que hoy por hoy se está tratando por la vía política de maniatar y de limitar. Evidentemente hay intereses creados, porque detrás de toda esta politización de la justicia no solamente había intereses político-partidistas o político-gubernamentales, sino económicos. Hubo mucha gente que se forró en plata detrás de esto. Hubo mucha gente que se dedicó a traficar sentencias, hubo mucha gente que se dedicó a traficar dictámenes fiscales, hubo mucha gente que aparecía como dueños de la función judicial y que además se repartió provincia por provincia como si fueran señoríos feudales. Entonces, eso hay que decirlo, y hay que decirlo claramente. Y por eso vemos que tratan con uñas y dientes de aferrarse a los cargos. Y por supuesto van a decir, bueno, ¿y por qué no se denunció? ¿Ante quién querían que denunciemos? Ante el fiscal Chiriboga, ante el fiscal Vaca, para que luego además se procese ante sus propios jueces. Ya vemos cómo actúan, además de la manera tan perversa en que se actúa. En el caso del famoso juez de Balsas, o sea, se escoge Balsas porque ahí tienen un solo juez multicompetente, es decir, ni siquiera tenían que pasar por sorteo. Pero además quien presenta la acción de protección es nada más ni nada menos que la depositaria judicial ad hoc de ese mismo juzgado, de esa unidad judicial. Qué complicado. Esa es la manera en que se actúa. Qué complicado, doctor. Muchísimas gracias. Queríamos escuchar su punto de vista como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos quedamos con la gran conclusión por acá también con el doctor Antonio Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias. Buen viaje. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias, Félix. El doctor Ramiro García está saliendo del país y acá nos quedamos con el doctor Antonio Rodríguez. Su conclusión de todo esto, ¿qué debe esperar el país, doctor? Que lamentablemente la política ecuatoriana continúa con las mismas características absolutamente negativas. La gente no defiende los intereses colectivos del país, no defiende la vigencia de las normas constitucionales y legales, no defiende en este caso el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta popular, sino los intereses coyunturales, circunstanciales, individuales y a veces escondidos de algunos funcionarios. Quiero hacer dos acotaciones. La primera, he ejercido la profesión durante más de 40 años y siempre he sostenido que lamentablemente la función judicial no marcha adecuadamente. Sin embargo, nunca antes, como ahora, ha sido sometida, controlada, denigrada, manipulada. Nunca. ¿Tanto así, doctor? Sí, estoy afirmándolo con pleno conocimiento y experiencia 40 años. Directa de 40 años de ejercicio profesional. Aparte de que como diputado
soy el creador del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura tiene dos funciones específicas y fundamentales. La primera, de carácter administrativo, y la segunda, de carácter disciplinario. Me explico. Muchos jueces, cuando aprobamos en el Congreso la norma de creación del Consejo de la Judicatura, sostenían que se dedicaban a actividades administrativas, por ejemplo en la Corte, a comprar terrenos, a comprar computadoras, que no son funciones precisamente de un juez o de una Corte, son funciones administrativas que se trasladaron al Consejo de la Judicatura. Y la segunda, disciplinaria. Para que haya una independencia, el Consejo de la Judicatura tenía la facultad de sancionar previas denuncia, trámite correspondiente y juzgamiento a los jueces. Eminentemente disciplinario. Lamentablemente, con el correísmo se desvirtuó absolutamente el papel del Consejo de la Judicatura y se le dio una tarea de injerencia total y absoluta ante los jueces, que pasaron a ser subordinados de quienes manejan el Consejo de la Judicatura. Hay que desvirtuar eso, hay que eliminar eso, hay que aclarar con precisión absoluta las normas que deben regir la actividad del Consejo de la Judicatura. Llegando a extremos como este, pensábamos en un Consejo de la Judicatura formado por abogados, es decir, por quienes conocen el derecho, ¿no? Claro. Quienes pueden decir, esta es mi experiencia en administración de justicia. Y pensábamos que el Consejo de la Judicatura en su nivel directivo debía estar integrado por expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Pero con el correísmo y con la Constitución de Montecristi se desvirtuó todo, de tal manera que un ingeniero de sistemas fue presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué sabe el ingeniero de sistemas sobre el trámite procesal de un juicio? Y ahora, el doctor Yal, que en su vida ha tramitado un juicio. Él ha sido burócrata internacional, burócrata privado, burócrata público, pero jamás se ejerció la profesión como abogado. Y por tanto viene, aparte del sometimiento político, la tergiversación de lo que debe ser el Consejo de la Judicatura. La primera observación. Y la segunda, yo no defiendo al actual Consejo de Participación Ciudadana. Usted me oyó decir que en mi criterio tenía que ser eliminado ese organismo. Y que en lugar de haber sido eliminado se lo ha fortalecido, más aún con el disparate de ley que se ha aprobado recientemente en la Asamblea, con la anuencia obviamente del presidente de la República. Pero hay un pronunciamiento en una consulta popular que le dio facultades a este Consejo, y esas facultades y ese pronunciamiento popular tienen que ser respetados. Saque usted sus mejores conclusiones, gracias al doctor Antonio Rodríguez, gracias también al doctor Ramiro García. Ahí tenemos un nuevo conflicto frente al cual es importante que usted tome un criterio, y quién mejor que el doctor Antonio Rodríguez nos deja aquí suficientes elementos para formarnos nuestra propia opinión. Doctor Rodríguez, hasta la próxima, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Volvemos con más en un momento aquí en Sucesos. De acuerdo.
¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No, no, no, no! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Sí. Perfecto. Para. Gracias, pa. Se definió como un hombre de bien, bueno y solidario, preocupado por los demás y que ayudó a quien más lo necesita. Sus propias palabras resuenan cuando el vacío del alejamiento es irreemplazable, lleno de nostalgia y lleno de recuerdos. Se trata del lojano Max Berrú, quien a los 74 años de vida, esta semana, decidió tomar el inevitable tren del viaje al infinito. Pero lo hizo tras una intensa vida dedicada al canto social, ese arte que entre los 60s y 70s marcó una historia irrepetible, tanto que sus canciones hoy suenan y seguirán sonando como entonces. Entrecano y de semblante sereno, de voz pausada, la voz de los que saben lo que dicen, este ecuatoriano fue cofundador de uno de los grupos emblemáticos del canto distinto, Inti Illimani. Esa música ustedes están escuchando aquí. Hay una larga historia de por medio. Lo cierto es que el entonces joven Max Berrú se radicó en Chile, y a partir de entonces, la creación que hoy nos convoca en esta mesa de trabajo, convoca a quienes también durante mucho tiempo lo siguieron, con su amistad, con su aprecio, quizás inclusive con las sugerencias. Estamos hablando de Ataúlfo Tovar y de Jorge Salazar, músicos, amigos, los de siempre, para hablar del amigo que se fue. Las luces maravillaron sus ojos, pedagógicas maestras, sin recreo y sin lunch. Empecemos desde el principio, como dicen los quiteños, como decimos los quiteños. A nuestros invitados, muchísimas gracias por atender esta invitación. Insisto, empecemos por el principio. Ataúlfo, ¿quién fue este amigo que se fue? Un gusto tenerte por acá, un gusto verte. ¿Qué tal, Félix? Buenos días a tu programa, a la gente que nos escucha este sábado. Un hombre significativo, lo conocimos yo en mi caso, en la época de juventud, en el Jataritambo, vino Inti Illimani a tocar en este sitio y por supuesto compartiendo el teatro universitario y otros eventos. Estuvimos juntos en un festival de la canción de la juventud en Berlín. Un joven que se fue a Chile, más bien por fines futbolísticos. Él jugaba en la liga, digamos, esa juvenil. Es la que, ¿quién mejor que ustedes para un poco orientarnos, Ataúlfo? Él se fue por una cuestión de fútbol y se quedó en Chile. ¿Cómo fue eso? Bueno, de lo que Max cuenta, él o contaba cuando, unas de las pocas veces que pudimos compartir, él se fue a Chile a jugar fútbol, a compartir un evento.
y resulta que estaba en coyuntura el Mundial de Fútbol. Entonces él le gustó el país, le gustó la gente, le acogieron y se quedó a estudiar en la Universidad Nacional. ¿De cuántos años estaríamos hablando ahí? Qué sé yo qué será, pero jovencito, ¿no? menos de 30 años, digamos. No, mucho menos. Mucho menos. Claro, aparte de la anécdota que contaba Max. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Félix? Qué por gusto favor, a los un tiempos. gusto, gracias por venir. ¿Nos decías? Sí, o sea, aparte de la anécdota que nos contaba Max, es que él llegó a Chile por vía marítima. O sea, él se embarcó en Guayaquil. ¿Por barco? Por barco. Ajá. Seguramente y por ahí eso se compró una guitarra. Se compró una guitarra y llega a Chile a ver el Mundial, como dice Ataulfo. Ya. Entonces ahí es donde se prenda y bueno, decide quedarse a estudiar ingeniería mecánica en la universidad técnica en ese entonces. Y pues ahí arranca todo, porque se gesta ahí había un movimiento cultural muy fuerte y él se junta, casi fueron vecinos, más bien dicho, con Jorge Culón. Y ellos cantaban a dúo, cantaban rancheras y cantaban boleros, y así empezó el tema musical, que iban alternando con los estudios, ¿no? Entonces, al final de eso, había una peña en donde contaba Max que se fueron gestando ahí los músicos, ahí fueron a cantar Palos Parra, Víctor Jara, y palabras mayores, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y nos contaba Max, o sea, él también fue muy, muy cercano y presenció a esas personas. Entonces nos hablaba mucho de cómo eran y creo que eso facilitó o motivó a que se quede. Y bueno, el tema cultural les ganó. Puede decir que es un buen ingeniero. O sea, un buen músico, pero también es ingeniero. Me chismearon, Jorge, que de alguna forma inclusive tú tienes cierta cercanía de orden familiar. No, para nada, ¿no? Para nada. ¿Ya? No, pero el tema de amistad fue muy, muy bonito, muy cercano, muy transparente. Totalmente. Ya desde el primer día que tuvimos contacto con Ataulfo, cuando estábamos por plantear el proyecto por el centenario de la Hoguera Bárbara. Entonces se nos ocurrió con Ataulfo hacer unos temas que podía cantar Max. Esos temas que justamente en el disco nos han traído acá para que el público escuche. Me parece que el corte número... El número 3 es justamente Juanito Parter. Entonces, esa es la canción que inicia todo este proceso y esta relación musical que tuvimos, porque la composición como que pedía eso. Entonces, un compañero de música, Edwin López, fue el que nos acercó, nos reunimos en la casa, ¿te acuerdas? Y le presentamos las canciones que estaban haciendo, son composiciones de Ataulfo, y pues le gustó y se prendió y empezamos a trabajarlas. Y estamos hablando de estas canciones, de este sonido, de esto que significa recuerdos y la música de calidad. Es su familia, es su todo, es su hogar. Para él, Parter es filosofía y su madre la Sofía, anunciando chucherías, lo acuna. Pero hablemos también de Inti Illimani, compañeros, amigos. Les digo así con todo respeto porque realmente son años de conocerles a ustedes. Ataulfo, ¿cómo se puede llegar o cómo habrá llegado quizás? El amigo siempre cuenta esos secretos. ¿Cómo es que se llega a la formación de Inti Illimani? Todo un símbolo latinoamericano, quizás hasta mundial, de la canción social. Yo lo que creo es que eran grupos culturales vinculados a organizaciones sociales como el Partido Comunista, el Movimiento Socialista en Chile. Y también políticas. Por supuesto, entonces con un poco la influencia de lo que sucedió en Cuba en el año 59. Entonces, en este proceso que finalmente lideró Allende y llegó al poder, se fortalecieron estos grupos de música que son algunos, ¿no? Quilapayún, Inti Illimani. Y Max Berrú fue uno de los fundadores de este grupo Inti Illimani.
y perteneciendo a un movimiento cultural donde estaba Víctor Jara, donde estaba herederos de Violeta Parra, los hijos de Violeta, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque se llegó a entender que el proceso de cambio cultural no se puede hacer si no es como un proceso dentro de la cultura, es decir, hay que hacer procesos de cambios sociales, pero con la cultura, y la cultura fue importante. A propósito de eso, Ataulfo, ¿un proceso que terminó, un proceso que se superó, o un proceso que continúa? Yo creo que eso está ahí siempre, o sea, el proceso de la cultura está ahí. La cultura no se puede cambiar con reglamentos, con mandamientos, con ministerios, con estatutos, son ordenadores, y eso me parece muy interesante. Pero la cultura viva está ahí, porque eran cantos de pueblos andinos lo que se propuso en esa época acá. Y nosotros, como el Grupo Jatari, hicimos nuestra parte y el Grupo Sendero continuó con eso. Entonces, a mí sí me parece fundamental que este tipo de canción social haya estado presente y continuando apoyando culturalmente estos cambios sociales, ¿no? ¿Por qué pegó tanto en Intilimani, Jorge? Igual, como yo creo que la base básicamente, o la base de todo esto es los procesos que menciona Ataulfo, y sumado eso a los sonidos en esa época extraños, que las zampoñas, que las quenas, que el charango. Entonces fue como que sonidos de siempre de paso, pero medio novedosos. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. O sea, habría que decir que era muy rural todavía esos sonidos. Claro. Entonces eran muy atractivos en las zonas urbanas y todo eso. Entonces eso fue y gustó mucho, fue creo que una de las partes fundamentales para que la música sea atractiva. Y sumado eso, en el caso de Chile, al movimiento de la nueva canción, que además de los sonidos andinos y los sonidos... La nueva canción latinoamericana. Exactamente. Entonces se gesta ahí cuando aparece un Víctor Jara y empieza a cantar la cotidianidad, pero ya desde otra visión, puesto en ritmos populares. Entonces ya empieza a haber un discurso un poco más de denuncia, y nada, pues ya empiezan a trabajar, a profesionalizarse, por decirlo de alguna manera. O sea, ese movimiento se fortalece cuando esa música popular, esa música tradicional se junta con la música académica y se empieza a sistematizar, y se empiezan a hacer arreglos, y se empiezan a darle más fortalezas, y empezar esas fusiones con instrumentos digamos temperados o occidentales, por decirlo así. Esa nueva música latinoamericana que tuvo tanta fuerza, ¿por qué llegó tal vez a decaer, Ataulfo? Tú eres un experto en esta materia musical, de composición también. Mira, posiblemente por el excesivo uso político. Yo diría excesivo uso político. Y utilización. O sea, yo creo que en la década pasada el proceso cultural no fue lo significativo de ese gobierno de la década pasada. Fueron otros procesos muy importantes, pero culturalmente fue lo que cojeó muchísimo. El propio exgobernante decía, las partes que quedan en deuda de ese gobierno es la agricultura y la cultura. Entonces, digamos, yo lo que veo es que las sobreutilización de estos temas icónicos como el comandante Che Guevara, que es un tema icónico tradicional, fue desarmado, fue vaciado de contenido. Entonces fue temas como el pueblo unido jamás será vencido, que ha sido un ícono del cambio social en Chile. El propio Simón Bolívar. Entonces, para mi criterio fue sobreutilizado, fue mal utilizado, fue devastado. Entonces, se desarmó esa situación, se vació esos contenidos. Entonces ahí pierde su razón. Pero la música, la nueva canción latinoamericana, la vieja canción, la nueva trova, la vieja trova están ahí, y tienen que estar presentes porque los procesos siguen, no es que aquí se acabó la historia, sigue todo igualito. Me motiva esto a preguntarle a Jorge, como que seguramente más Berruse nos fue con preocupación, quizás con pena. Pues yo diría que sí, algo de eso, o sea, porque yo creo que además una de las cosas que ha contribuido el caer en
desgracia, por decirlo así, o que se oiga menos la música, este tipo de música, ha sido que se ha comercializado los mismos sonidos, pero de otra manera. Lo que nos dice Ataulfo, y yo coincido con él, esta sobreutilización, por ejemplo, del canto al Che Guevara, me parece... o sea, yo creo que en general es toda exageración, porque ahora si es que vamos al otro lado, al lado comercial, o sea, ahí tenemos un grupo Jarcas que lo hacen bien, que son unos representantes de la cultura boliviana, pero que de música tradicional ya solo queda, o sea, prácticamente al final de eso, los vestuarios, todo lo que sea, y al final de eso se están convirtiendo en baladas con poncho, con charango y quenas, o sea, y ya no hay un sentido, sino más bien es un tema de música comercial. Qué complicado, ¿no? Por supuesto, es una música comercial, es algo que se utiliza, entonces ya chévere, funciona y te gusta el sonido y te sirve eso para motivarte algunas sensaciones y todo eso. Aunque frente a eso y con el cambio de los tiempos se nos dirá, Ataulfo, que las cosas hay que venderlas, las cosas hay que comercializarlas. Entonces ahí entramos en una especie de conflicto, ¿o no? Claro, en conflicto. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Cultura, la propuesta en la década anterior, concretamente, era convertir en industria cultural. Exacto. Ese era el concepto, de la cultura a ser industria cultural. Entonces eso es maravilloso, está bien. Sin duda. Pero nosotros somos un país con otro tipo de características, es decir, industria cultural hay en México, en Colombia, en Estados Unidos, donde hay gran producción, donde el Estado apoya, donde hay concursos, donde hay eventos. Yo no quiero decir que somos un pequeñito país indemne solo, no, tampoco. Pero el problema es que para hacer una industria cultural tiene que haber un fortalecimiento de la conciencia cultural. Es decir, la gente tiene que consumir lo suyo. Aquí la gente, el máximo vendedor de música nacional se llama Segundo Rosero. Segundo Rosero vende mucho fuera del país, vende mucho en Lima. Pero haces un lanzamiento y al siguiente ya está pirateado todo. Entonces, aquí debe haber una conciencia. Es decir, yo compro lo mío. Así como en la comida, ¿no? Prefiero comer lo mío. Igual hay que consumir lo nuestro, eso es lo importante. Entonces, este concepto de la industria cultural también es un concepto muy ambiguo, relativo, que no está interesado con lo que está saliendo. Mira, el Inti Raymi es un evento que se da cada año en las poblaciones andinas del norte del país, el carnaval en el sur del país, en las zonas andinas. Y esos eventos son cultura profunda, pero la cultura se burocratizó, la cultura se emite, se produce, se arma desde los escritorios. Eso no es así, la cultura está ahí. ¿Cómo no se puede reconocer el trabajo de gente que ha hecho muchas actividades? Las décimas, la colección del pensamiento, las loas, están ahí, está viva. Pero eso no se puede encasillar en un registro único de cultores. Eso es un gran desafío para el Ministro de Cultura actual. Es un gran desafío para promover eventos y para promover esto que está ahí, que es la cultura popular, básicamente. ¿Cómo honrar consecuentemente la memoria del gran amigo que se fue, Jorge? Pues yo creo que seguir con la música, seguir con estas propuestas, seguir caminando. O sea, yo creo que es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. El tema es una frase, yo me llevo mucho una frase que dijo Atahualpa Yupanqui, que dice: y así seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. O sea, nosotros somos eso, y bueno, pues tenemos que seguir con toda esa carga, ese bagaje, caminando y buscando y yendo para adelante, ¿no? Y músicos como ustedes, autores como ustedes, intérpretes también, nos dejan estas huellas musicales que hoy, aquí en Sucesos, están sonando así. Ella cruza como Jesús sobre las aguas del río, la espuma le brinda un velo y sus pies nunca se mojan y tampoco tiene frío. Los hilos del cabo le entorcharon su plumaje, flores de molle perfuman sobre el río en el oleaje. Y hasta lo paradójico de lo que ustedes están escuchando, esa voz
esa voz justamente es la de Max Berrú. ¿Cómo que suena un poquito distinto, Ataulfo? Te cuento, esa era una anécdota que tenemos, por favor, porque a pesar de todo el bagaje que tenía Max y con la que venía, la carga cultural totalmente, con la que vino para grabar este tema, nosotros le propusimos esta canción y él nos decía que es la primera vez en su vida que grababa y cantaba una bomba. Una bomba del Chota. Porque esta es una bomba. Una bomba del Chota. Es un tema tradicional, de Valle del Chota, con los arreglos que hizo el Ata. ¿Cómo fue esa grabación, Ataulfo? Entonces, o sea, era lo extraño, o sea, y fue muy difícil realmente. Y él mismo lo confiesa, además. Claro, fue una de las cosas muy curiosas y fue complicado realmente grabar con él. ¿Cómo fue eso, Ataulfo? Max muy interesado en el bolero, muy interesado en la música mexicana, muy interesado en la música andina, en la música ecuatoriana, pero al proponerle hacer la bomba, él dijo, esto es un desafío para mí, y por supuesto lo hizo. Claro, ensayamos mucho rato, 2, 3 veces al estudio, unas cuantas otras más, pero salió muy bien, lo logró perfectamente y claro, pues ahí está su raíz ecuatoriana. Yo lo noté muy chilenizado al Max. O sea, yo sé que ha vivido toda su vida ahí, pero como que le costaba un poco. Pero al final sacó su ADN ecuatoriano y ahí está la cosa. Y también, bien vale mencionar en este punto, y no en homenaje, sino por un aspecto de justicia, ¿hasta cuándo componiendo, Ataulfo? Hasta siempre, comandante, pues tengo que seguir siempre haciendo esto. Yo creo que el papel de un reportero musical de la vida tiene que ser eso, contar las situaciones sociales. Musical, qué interesante. Contar lo que está sucediendo y hacer crónicas de lo que está pasando. Es decir, lo lindo sería que se pudieran hacer, no sé, colecciones de canciones para entender, así como en los libros, a través de las canciones, la historia social de América Latina. La eternidad le llegó a Max Berrú y consecuentemente, ¿cómo habrá que recordarle, Jorge? Chumpa. O sea, yo personalmente te digo con emoción, con respeto, con cariño, y como un ejemplo a seguir, un ejemplo total de transparencia, de amor al arte, de responsabilidad y todo, o sea, y de ser una persona que siempre fue muy fiel a sus principios. ¿A rehacer la industria cultural ecuatoriana? Yo creo que sí, ¿no? Ese es el camino y tenemos que apoyar todos. O sea, por ejemplo, esa propuesta del 1 por 1 a mí me parece interesante. No sé si aquí en esta radio se utiliza la base de los artistas y se bajan lo que está ahí en esa base. Yo tengo entendido que sí, ¿cómo no? Por supuesto, entonces ese tipo de iniciativas, aunque sean muy pequeñas o incipientes, pero yo creo que por ahí tenemos que empezar a apoyar y a poner el hombro todos. Y lo que dice Ata, o sea, también tenemos que reconocer y empezar a consumir lo nuestro. O sea, se quejan de que no hay material, o dicen el material que se produce aquí no es bueno, pero bueno, entonces tratemos de hacerlo bueno y empecemos a consumir. O sea, artistas y cantantes y proposiciones y propuestas de musicales y todo lo que sea, hay un montón de trabajo y a todo nivel, en todo género. Incluso ahora hay hasta universidades que están grabando músicos. Son 3 universidades. La Universidad Central abrió un espacio inmensísimo. Van a ser 4 con la Universidad Central. ¿Cómo no? No es posible que ahora se gradúen músicos profesionales, haya más gente preparada, producción musical y todo eso, y se siga diciendo que no hay. Yo creo que sí, hay que buscar o pongámonos o veamos, o sea, no nos hagamos los ciegos. O sea, producción sí hay de la buena y de la que sí tiene que seguir trabajando. Y de la otra. Claro, que tiene que todavía trabajar un poco más, pero hay. Entonces yo creo que debemos también juntarnos nosotros, despojándonos un poco de esos egos, de estos superegos, de ser yo soy el bacán, yo soy el no. Y bueno, vamos para acá, agremiémonos de alguna manera y apuntémosle a que esta industria, o sea, como cultura, como tradición, surja y vaya para adelante. O sea, yo creo que la parte de la identidad
y vivir el ser ecuatoriano es justamente vivir nuestras raíces, nuestras culturas, todo que esté en todo lo que hacemos. Y esto hay que preguntarle a una palabra mayor a ti, Ataulfo, ¿cómo rehacer esa industria de lo cual, lamentablemente, yo también escucho se está hablando desde siempre? ¿Cómo rehacer esto en homenaje a la memoria de un músico emblemático de este país y de Latinoamérica, Max Berrú? Yo veo que acá no es cuestión de decir, uy, el Estado no nos apoya, porque nunca ha habido apoyo. Es decir, si hay proyectos concretos y hay salidas, fabuloso, vamos con eso. Pero vamos con nuestros propios recursos también. Es decir, orientemos nuestra producción a buscar de nuestras raíces, de lo que tenemos. Y estaremos como en algún lugar, como yo estoy seguro, Max, con su bombo y su guitarra cantando el Rinde del Angelito con Violeta Parra, pues no. Entonces la idea es la trascendencia. Me parece que hay cosas que son pasajeras, muy eventuales, coyunturales, ritmos que, no sé, solo mueves el cuerpo y te genera pasiones eróticas, pero ¿y dónde está el contenido? ¿Dónde está el condumio de eso? Ese es el papel del arte, ese es el papel trascender un poco con lo que se está diciendo. Aquí hay que crear, aquí hay no solamente, bueno, hay que ser buen intérprete, hay que ser buen copión, cantar como fulano de tal, ser como el otro. Hasta hay programas en la televisión donde te premian por ser copiador de alguien. O sea, ¿qué clase de país es este? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la cultura? Eso hay que fomentar con programas, con proyectos. Estas salidas, la Universidad Central yo veo que está poniendo una facultad de posgrado de artes y un proceso, lo de arte está saliendo bien y eso me parece que es muy importante. Eso es la salida nuestra, el mirarnos a nosotros mismos en el espejo que tenemos ahí. Todos los países que han tenido grandes cultores del arte se han visto a sí mismos y han salido. Entonces yo creo que es época del conocimiento ancestral, época de América Latina, época del Ecuador. Tenemos tanto que decirle al mundo. Nuestros invitados no se quedan en la palabra, lo hacen en la práctica, lo hacen con sus instrumentos, lo hacen con su talento y con sus voces, para dejarnos esto también, que es un referente de todo lo que nos están comentando, la música de nuestros invitados. Por el aire va, Adela, caminando va, Adela, por el aire va, Adela, caminando va, Adela, por el aire va, Adela, caminando va. A ver, ¿cómo es esto, Jorge? ¿Están en una nueva producción? ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos justamente, como dice Lata, de propio bolsillo, estamos trabajando en una producción. De propio bolsillo. No queda más. No queda más. O sea, y hay que seguir para adelante. O sea, entonces, este trabajo está propuesto, ya tiene algunos años que lo venimos masticando, dando vueltas, que versa sobre un pedacito en el tiempo de la música del litoral. Entonces, ¿por qué escogemos ese pedacito? Porque nosotros tenemos una afición por la música cubana muy arraigada. Y curiosamente, en esas décadas, entre los años 20 y hasta los 60, casi 70, esa música que entraba por el puerto de Guayaquil, el tema de la cultura porteña, fue asimilando mucho en la música del litoral. Y hay unas composiciones y compositores preciosos, unas canciones muy bonitas. Entonces ha sido un trabajo de investigación que hemos tomado principalmente de Wilman Ordóñez en Guayaquil y Juan Mullo acá. ¿Para cuándo aparece eso, Jorge? Está planificado lanzarlo el 27 de octubre. Vamos a verlo en el Teatro Variedades. Para lo cual les comprometemos. Pero por supuesto, ya está desde ya invitado. Mucho por hacer nos queda, Ataulfo, en la parte final. Eso es lo bueno, porque nuestro papel es
buscar la esencia, ¿no? Del café tú sacas, de una libra de café tostado sacas un chorrito de expreso. Entonces nosotros tenemos que entender el Ecuador, entender el mundo, su sociología, su pensamiento, su forma de ser, su idiosincrasia, y en eso construir esas ideas que son agradables, que la música es eso, la música es para bailar, la música es para divertirte, para entretenerte, pero también para ayudarte a pensar. La esencia de las cosas, con nuestra satisfacción por escuchar a nuestros amigos, a nuestros buenos amigos Jorge Salazar, Ataulfo Tobar, en esta coyuntura del recuerdo de un ecuatoriano que dejó mucha historia, por lo cual nunca será olvidado. Ataulfo Tobar, Jorge Salazar, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Anuncia ya. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.